Exigencia. Es el requerimiento o necesidad forzosa para que se produzca una acción o resultado. La Real Academia de la Lengua Española define esta palabra como la acción y efecto de exigir algo a alguien de forma caprichosa o exagerada. Quiero continuar diciendo que las cosas importantes en la vida exigen grandes sacrificios, pero luego traen cuantiosos beneficios. Ahora estamos ante un proyecto semanal relacionado con las canciones a través del tiempo. Y es que las canciones a lo largo de la historia han sido un reflejo de los gustos, las ideas, los pensamientos de las personas. Pudiéramos decir que son una exteriorización de esos sentimientos de esas personas, autores o intérpretes. La música está estrechamente ligada con el quehacer, el modo de vida de las personas. Desde la prehistoria, con los ritos de la vida y de la muerte, y así cada civilización ha dejado rastros de ese vínculo entre las personas y la música. Por ejemplo, en la Edad Media, las producciones o la mayoría de las composiciones estaban relacionadas con lo religioso, debido a que en esa época la Iglesia ejercía una gran influencia sobre la sociedad. De manera que el género lírico ha servido a las sociedades para expresar su cosmovisión. Ahora vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre el origen y la evolución de este género. El pasado de la lírica se remonta a la antigua Grecia, ya que fueron los poetas griegos los que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensada para ser leída, sino que estaba escrita para ser recitada. Por tanto, la manera de recitar estos textos estaba pensada de una manera concreta. Tenía que ser leída por un poeta o por un coro que estuviera acompañado de un instrumento musical, que, mayoritariamente, era la lira, ya que, según la mitología griega, este era el instrumento favorito de Apolo, el dios de la cultura y de las artes. La lírica es la forma más antigua de la poesía, y en sus orígenes nos encontramos algunos textos clásicos como son los Cánticos de Moisés o los Salmos de David. Pero es en la India donde encontramos el que se considera el texto más antiguo de la lírica y que fue escrito en el siglo XV a.C., el Rig Veda. Se trata de un instrumento literario cuya principal característica es transmitir las emociones y los sentimientos del poeta. Normalmente, la lírica se realiza mediante poesía. Sin embargo, también existen textos escritos en prosa que también pueden considerarse como líricos. Son muchos los nombres de los poetas y autores que cultivaron la lírica. Algunos de los más conocidos son Orfeo, Esquilo, Sófocles o Eurípides. Estos últimos fueron, además, los precursores del drama de la literatura. Píndaro fue el poeta que llevó a la perfección la lírica y que la usó en las Olimpiadas. Nos encontramos con autores destacados como Horacio o Cátulo. Este último es considerado como uno de los poetas líricos romanos más destacados de la historia. Ahora vamos a ver una de esas canciones usadas a través del tiempo. Vamos a ver la décima. Y en nuestra clase nos vamos a centrar un poco más en este tipo de canciones. Neurona, esta imagen que aparece en pantalla, ¿puedes identificar de qué árbol se trata? Es una mata de mangos. Una mata de mangos y una décima. Al hablar de la décima, hay un personaje dominicano que no podemos dejar de mencionar. ¿Has oído, Neurona, la expresión coger los mangos bajitos? Claro, hace alusión a tomar las cosas fáciles. Pero vamos a ver de dónde surge esta expresión de coger los mangos bajitos. Vamos a leer ahora la obra titulada Los mangos bajitos, de un autor, poeta dominicano por excelencia, oriundo de Moca y representante del pueblo dominicano, de donde toma ese lenguaje y esas modalidades, las cuales él plasma en sus décimas y de allí
retrata una imagen verídica del dominicano del siglo XIX. ¿Sabes de quién estoy hablando, Neurona? Sí, lo sé. Él es Juan Antonio Alís. Vamos a leer esta hermosa joya literaria, Los Mangos Bajitos. Dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y verse en los cojollitos y en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén y que se la pelen bien con todos los requisitos. Pero arderse los deditos metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora porque muchos son ahora como don Martín Garata, que quieren meterse en la plata ganando cuartos mancitos, con monopolios bonitos, con chivos o contrabando, o así, de cuenta de mando, coger los mangos bajitos. Cuando hay revolución, maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutos a una porción, que al mandarlos algún don, y los dones quietecitos, cada cual queda en su casa, para cuando todo pasa, coger los mangos bajitos. Cuando el toro está plantado, se verán miles toreros, allí en los burladeros, con el pitirrio apretado. Cuando el toro otro ha matado, al punto salen toditos, echando vivas a gritos y a empuñar buenos empleos, que son todos sus deseos, coger los mangos bajitos. Dejen ya la maña vieja de mandar al monte gente para tumbar presidente sin dar motivos de queja, que la prudencia aconseja que vivamos tranquilitos, como buenos hermanitos, que mucha sangre ha costado, y la ruina del Estado, coger los mangos bajitos. Y que vean lo que ha costado la tumba de dos poderes, que han muerto miles de seres que la tierra se ha tragado. Cuántas viudas no han quemado, y huérfanos infinitos, cuántas miserias y gritos, y cuánta sangre correr, por unos cuantos quereres, coger los mangos bajitos. Ahora lo que han de hacer, echarlo todo al olvido, y al presidente elegido ayudarlo a sostener, y evitar que vuelva a haber más viudas y huérfanitos, más crímenes y delitos, y lárguense a trabajar, los que quieren sin sudar, coger los mangos bajitos. Hermosa interpretación, hermosa obra literaria, coger los mangos bajitos. Esta es una especie de protesta del autor, el cual se quejaba de las autoridades de su tiempo, esas personas que le gustaba llenarse los bolsillos a costa del pueblo, pero también una protesta contra el dominicano del siglo XIX, que le gustaba lograr las cosas sin el mínimo esfuerzo. Madrigal es una expresión poética de mucha intensidad, aunque delicada y de una tónica amorosa idílica, es una combinación de versos libres sin cantidad de límites en ellos, de 7 a 11 sílabas por estrofas. Son breves, de armoniosa y sencilla combinación. Estos también pueden ser cantados. Generalmente son de tono alegre. Nace en la época del Renacimiento, siendo su forma y origen Italia. En esta clase vamos a conocer qué es un madrigal, cuál es su función, cuál es su estructura. Nos adentraremos en lo que son los versos, la métrica y esas licencias que poseen los poetas. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría, Neurona, que me digas cuáles son esos conocimientos previos. ¿Qué sabes tú del madrigal? ¿Qué has oído? Estos son textos literarios en los cuales manifestamos sentimientos y pensamientos. Muy bien, Neurona, excelente. El madrigal es una composición lírica donde se combinan versos hectasílabos y endecasílabos con una rima consonante, generalmente de un tema amoroso. Fue originado en Italia. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca cultivaron el madrigal. Ahora, en España, la importancia de la música dentro de la iglesia fue tal que se generó una especie de competencia entre sus autores, ya que la mayoría de ellos estaban bajo el patrocinio de la iglesia.
Y también ellos, en su mayoría, intentaron convertir sus composiciones en un tipo de canción que sirviera de comunicación entre el hombre y Dios. Pero el auge del madrigal lo podemos encontrar en este movimiento literario conocido como el Renacimiento. Entonces, es bueno resaltar que desde que el hombre existe, también ha tenido la necesidad de comunicar, de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y para ello se vale del texto literario. Es así como el madrigal, como un texto literario, específicamente un texto lírico, les sirve a las personas para expresar los sentimientos o emociones de su autor. En cuanto a la estructura, el madrigal, al ser un texto poético, posee una estructura versificada. ¿A qué me refiero con versificada? Que está compuesta por versos. Los versos del madrigal, como dije anteriormente, son hectasílabos y endecasílabos, de 7 y de 11 sílabas. Combinados, esta combinación que se hace en el madrigal, el autor la hace de manera libre. ¿Pero qué es un verso? Un verso, vamos a ir a la pizarra. En esta estrofa que tenemos acá del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos una estrofa del poema Volverán las golondrinas para mostrar lo que es un verso. Un verso es cada una de las líneas que componen esta estrofa, o dicho de otra manera, es la agrupación de las palabras que componen la línea de este poema. Entonces podemos decir que esta estrofa contiene 4 versos. Existen diferentes tipos de versos, atendiendo a la medida de las sílabas. El verso puede ser de arte menor o de arte mayor. El arte menor es aquel que va desde 2 hasta 8 sílabas. Ahí encontramos el verso bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hectasílabo y octasílabo. Cabe resaltar que el verso más importante del arte menor es el octasílabo. En esa misma línea, el arte mayor, entonces podemos deducir, ¿verdad, Neurona? Que si el arte menor va de 2 a 8, el arte mayor va de 9 en adelante. Así es. Gracias. En el arte mayor podemos encontrar los versos con 9 sílabas, de 10, 11, 12, 13 y en adelante. Resaltar aquí que el verso que tiene 14 sílabas es llamado el verso alejandrino. ¿Y por qué le habrán puesto verso alejandrino? Pues les voy a dar una notita y ustedes van a ampliar buscando por qué se llama al verso de 14 sílabas métricas verso alejandrino. Por allá por el siglo XIII hay un poeta francés llamado Alexandre de París. Este hombre era asiduo, le encantaba contar en sus poemas las hazañas del gran héroe griego Alejandro Magno. A partir de ahí entonces empezaron a llamar a estos versos versos alejandrinos. El verso puede clasificarse atendiendo a la ausencia o presencia de la rima. Puede clasificarse en libre, blanco, suelto o rimado. El verso libre es el que no está sujeto a rima ni a medida. Por ejemplo, eres la persona con quien hablo. El verso blanco, aunque tiene una métrica regular, carece de rima. Por ejemplo, en los 2 primeros versos de la estrofa del poema que leímos al principio de Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar. Notamos que aunque hay una métrica igual, no hay una rima.
El siguiente verso es el verso rimado. Este es el que tiene rima, ya sea asonante y consonante. Por último, el verso suelto, aunque carece de medida y de rima, se intercala con otros que sí la tienen. Julio o Joule es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. Este es el equivalente al trabajo que produce una fuerza constante de 1 newton, cuyo punto de aplicación recorre 1 metro en la misma dirección de la fuerza. Así es. El julio es la unidad de medida del trabajo en el Sistema Internacional. Neurona, ¿te gustaría darnos un repaso de la clase anterior, por favor? Por supuesto que sí. En la clase anterior, aprendimos acerca del movimiento de caída libre y vimos que cuando dos cuerpos son lanzados al vacío al mismo tiempo, estos caen simultáneamente, siempre y cuando la resistencia al aire sea mínima. Y por último aprendimos que el valor de la gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así es. Muy buen resumen, Neurona. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo. Vamos a trabajar con un tema súper interesante que es el trabajo. ¿Sabes lo que es el trabajo? El trabajo es una acción que realiza un cuerpo que requiere de un gasto o consumo de energía. Por ejemplo, cuando empujamos una mesa o cuando levantamos una caja, estamos realizando un trabajo. Pero debemos prestar mucha atención a esta definición, ya que en física no siempre que se aplique una fuerza se está realizando un trabajo. Debe existir un desplazamiento o movimiento de ese cuerpo para que digamos entonces que físicamente se ha realizado un trabajo, ya que el concepto de trabajo en física está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren los cuerpos. Estas transformaciones pueden ser térmicas, pueden ser mecánicas, y una de las más evidentes y más fáciles de estudiar son las transformaciones mecánicas, es decir, aquellas que guardan relación con el movimiento. En esta clase, entonces, vamos a introducir el trabajo como tal y cómo lo entendemos desde el punto de vista de la física, centrándonos en un tipo de trabajo específico denominado trabajo mecánico. Al finalizar esta clase, entenderemos el concepto de trabajo desde el punto de vista de la física. También vamos a identificar el trabajo de la fuerza de rozamiento y, lo más importante, vamos a relacionar el trabajo y todo lo aprendido en esta clase con nuestra vida cotidiana. Entonces, el trabajo podemos decir que es una forma de transferencia de energía entre los cuerpos. Este puede ser de forma mecánica, como una realización de trabajo propiamente dicha, o de forma térmica, que ocurre cuando hay una transferencia de calor de un cuerpo a otro. Para realizar un trabajo, es preciso entonces aplicar o ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que este cuerpo se desplace, es decir, que ocurra un movimiento. Entonces, ¿de qué depende el trabajo realizado? El trabajo realizado dependerá del valor de la fuerza aplicada, del desplazamiento de ese cuerpo y del coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Tenemos entonces que el trabajo, que se representa con una W, será igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento.
Ahora bien, nos surge una pregunta. ¿Qué es el coseno? Vamos a ver. Si tenemos un triángulo rectángulo, podemos ver que este tiene varios lados y que esos lados tienen nombre. El lado más largo se denomina hipotenusa y los dos lados restantes son los catetos. Tenemos el cateto opuesto, que es aquel que está contrario al ángulo, y el cateto adyacente, que es aquel que está contiguo o al lado de ese ángulo. Cuando nosotros realizamos entonces una división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, obtenemos el coseno. Es decir, que el coseno es la división o el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora bien, tenemos una forma mucho más fácil de identificar el coseno de un ángulo y es a través de una calculadora científica. Si cuentas con una en tu casa, o puedes también buscarla en internet o descargarla como una aplicación, será mucho más fácil. Tendremos entonces que presionar el coseno, la tecla coseno, que en algunos casos primero debemos presionar función coseno y luego el ángulo que quieres buscar. ¿Qué sucede? Que cuando estamos realizando un trabajo, generalmente lo hacemos de manera horizontal si estamos empujando. Entonces, si el cuerpo está en dirección horizontal y la fuerza se realiza en la misma dirección, tendremos un ángulo de 0 grados. Lo mismo ocurre cuando la fuerza se está realizando hacia arriba y también el desplazamiento está en la misma dirección, en dirección vertical. Su ángulo será de 0 grados. En ese caso, un ángulo de 0 grados, su coseno será igual a 1. Para un ángulo de 0 grados, su coseno será igual a 1. Ahora bien, existe un trabajo que se llama trabajo de la fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo cual estará en el mismo plano, pero en dirección contraria. Ahora bien, este entonces tendrá un ángulo de 180 grados y su coseno será igual a -1. Es decir, que la fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento, se opone al movimiento. Por eso vemos que cuando el ángulo es de 0 grados, su valor es 1, pero cuando es de 180 grados, su valor es -1. Gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. También podríamos decir que es la fuerza que hace que los cuerpos se dirijan hacia el centro terrestre, por una mutua atracción de la masa del cuerpo y de la Tierra. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el movimiento de caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos, este fue descrito por primera vez por Galileo Galilei. Y para esto vamos a comprobar el día de hoy a través de un experimento. Te invito a que tomes una hoja de papel y cualquier otro objeto que encuentres en tu casa, pero que sea más pesado que ese papel. Por ejemplo, aquí yo tengo una hoja de papel y una caja. La caja es más pesada que la hoja y la vamos a lanzar desde la misma altura hasta el suelo y vamos a observar lo que sucede. Presta mucha atención. Ambas están a la misma altura y vamos a comprobar cuál de las dos cae primero o si las dos caen al mismo tiempo.
¿Qué crees tú que sucederá? Qué interesante, profesora. ¿Cuál crees tú que cae primero, Neurona? Creo que la caja, porque es más pesada. Veamos si tienes la razón. Las lanzamos ambas y pudimos ver que la caja cayó primero. Pero ahora me gustaría hacerlo nuevamente, pero esta vez con la hoja enrollada. A ver qué sucede. Neurona, ¿qué crees tú que sucederá si enrollamos la hoja y los lanzamos nuevamente? Creo que en esta ocasión la hoja caerá más lento. A ver, tenemos la hoja y la enrollamos. Ahora lanzamos desde la misma altura y lo dejamos caer. ¿Viste lo que sucedió, Neurona? ¡Wow, profesora! Ambos cayeron al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Esto fue lo que quiso explicar Galileo Galilei. Lo que sucede es que cuando un objeto cae más lento se debe a que ese objeto no hace resistencia al aire, por lo cual cae de manera oscilante y por eso no tiene un movimiento en caída libre. Es decir, el movimiento no es rectilíneo uniforme, sino un movimiento oscilante. Ahora bien, cuando la distancia entre el suelo y los dos objetos es pequeña, lo que sucederá es que ambos van a caer al mismo tiempo independientemente del peso o la masa de esos objetos. Galileo Galilei no pudo ser capaz de crear un espacio al vacío, es decir, eliminando todo el aire, por lo cual lo que realizó fue experimentos con objetos de metal de diferentes pesos, unos de 1 kilogramo, otros de 10 kilogramos, y ¿sabes lo que sucedió? Lo mismo que ha ocurrido hoy con nuestra caja y nuestro papel enrollado, que ambos, independientemente del peso, cuando la resistencia al aire es similar, van a llegar de manera simultánea al suelo. ¿Sabes por qué? Esto se debe a la gravedad, porque con las medidas tomadas de manera cuidadosa, sucederá que cerca de la superficie terrestre los objetos tendrán una aceleración constante, es decir, la misma aceleración. ¿Sabes cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre? Según tengo en mi base de datos, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. El valor de la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en la superficie terrestre, pero esta puede variar dependiendo del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, a medida que nos acercamos a los polos terrestres, esta va a aumentar. Ahora bien, la aceleración de la gravedad, como es aceleración, es una magnitud vectorial. Y dijimos, cuando hablamos de magnitudes físicas, que las magnitudes vectoriales tienen una característica, y es que además de un número y de una unidad de medida, también tienen una dirección y un sentido. Y como la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra, es decir, tiene una dirección vertical y un sentido hacia abajo, entonces el valor de la aceleración de la gravedad será negativo, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Direction is defined as the path that something takes, the path that must be taken to reach a specific place, the way in which something is starting to develop, or the way you are facing. An example of direction is when you go right instead of the left.
Muy bien, como acabas de ver y escuchar, nuestra palabra clave del día de hoy es dirección. Recuerda que te dije anteriormente que hoy vas a aprender a dar, a pedir, solicitar dirección. Imaginas que vas a un país de habla inglesa. Tienes que saber inglés, ¿verdad? Y hoy vas a aprender un vocabulario que te va a ayudar a ampliar tus conocimientos y algunas preguntas para que puedas ubicarte de un lugar a otro. Let's try giving direction. Take notes. Use your pencil, your notebook. We are going to answer 2 questions. Remember, if you cannot complete it, don't worry. You have time in the process of the class to complete that questions. First, you can answer in Spanish, then in English. Te lo digo en español. Vamos hoy a aprender un vocabulario. Hay 2 preguntas que vas a contestar. En el proceso, si no la puedes hacer bien o completarlas, las puedes completar en español, luego en inglés, cuando aprendas el vocabulario adecuado. Pero eso va a ser una actividad que vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿ya tomaste tu lápiz y tu cuaderno? Vamos a ver esas 2 preguntas, ¿cuáles son? Neurona, ¿me ayudas en esta tareita? Por supuesto, teacher. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las 2 preguntas. Toma tu lápiz. ¿Tiempo? Ok, vamos a ver cuáles son. La primera dice, How do you get to the kitchen of your house from your bedroom? ¿Cómo llegas a la cocina de tu casa desde tu habitación? Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Ya la copiaste? ¿Tomaste esa nota? Vamos a la segunda pregunta que dice, How do you get to the closest supermarket from your house? ¿Cómo llegas al supermercado más cercano desde tu casa? Muy bien. ¿Quiere que te la vuelva a repetir? Son 2 preguntas. Recuerda que las vas a contestar en español, luego en inglés, pero haz el intento, practica. La primera pregunta, si se te quedó algo, puedes completar ahora. How do you get to the kitchen of your house from your bedroom? La número 2 dice, How to get to the closest supermarket from your house. ¿Lo anotaste? Muy bien. Luego vamos a ver si coinciden esas respuestas con las que tú hiciste en tu cuaderno. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece interesante, profesora. Muy bien. Ahora que ya copiaste esas 2 preguntas, que las vas a practicar, que vas a responder, como te dije en español, vamos a aprender un nuevo vocabulario. Neurona me va a ayudar a decirlo en español. En tu casa tú puedes repetir, vas a copiar y vas a leer con nosotros. Debes practicar. Recuerda que es muy importante para tu aprendizaje. ¿Iniciamos? ¿Tienes tu lápiz, tu cuaderno? Vamos a ver. Left, Izquierda. right, Derecha. go straight, Seguir derecho. street, Calle. neighborhood, Vecindario. school, Colegio o escuela. museum, Museo. crossroads, Cruce de vehículos. bus stop, Parada de autobuses. airport, Aeropuerto. house, Casa. stadium, Estadio. park, Parque. bank, Banco. drugstore, Farmacia. hotel, Hotel. traffic light, Semáforo. pedestrian crossing, Cruce de peatones. railway station. Estación del tren. Voy a repetir otra vez. ¿Se te quedó una? Anota. Toma tu lápiz, tu cuaderno. Vamos a repetir y a escribir otra vez una por una. Empezamos. Left, Izquierda. right, Derecha. go straight, Seguir derecho. street, Calle. neighborhood, Vecindario. school, Colegio o escuela. museum, Museo. crossroads, Cruce de vehículos. bus stop, Parada de autobús. airport, Aeropuerto. house, Casa. stadium, Estadio. park, Parque. bank, Banco. drugstore,
Farmacia. Hotel. Hotel. Traffic light. Semáforo. Pedestrian crossing. Cruce de peatones. Railway station. Estación del tren. ¿Copiaste todo? Muy bien, qué interesante. ¿Viste qué fácil? Puedes practicar y repetir en tu casa. C'est reconnaître le lieu où on se trouve, déterminer sa position par rapport aux points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour se guider dans son voyage. Par exemple, dans les champs ou dans les forêts, on a souvent du mal a s'orienter. Orientarse es reconocer el lugar donde se encuentra, determinar su posición con relación a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, para guiarse en su viaje. Por ejemplo, en los campos muy retirados o en los bosques, a veces se nos hace muy difícil ubicarnos. Très bien. Tu as déjà répondu à cette question. Tu habites où? Ya has respondido a esta pregunta. ¿Dónde vives? J'habite à Santiago. ¿Dónde se encuentra Santiago? C'est une grande ville dans le nord de la République dominicaine. C'est une grande ville dans le nord de la République dominicaine. Es una gran ciudad en el norte de la República Dominicana. También quizás responde, j'habite à El Cercado. Bien, et maintenant, observez ces phrases. Ahora observen estas expresiones. J'habite dans une ville, vivo en una ciudad. J'habite dans un village, vivo en un pueblo. J'habite à la campagne, vivo en el campo. J'habite à San Francisco, vivo en San Francisco. J'habite à Ocoa, vivo en Ocoa. J'habite à San Juan de la Maguana, vivo en San Juan de la Maguana. Observa ahora estas expresiones como nuevo vocabulario. Zone urbaine. Puede repetirlo conmigo desde la casa, ¿no? Zone urbaine. Un village. Une ville. Un petit village. Une grande ville. Zone rurale. À la campagne. Très bien. Por ejemplo, podemos dar un poco más de información sobre nuestro domicilio. J'habite à San Francisco. C'est une grande ville. Vivo en San Francisco. Es una ciudad grande. J'habite à Ocoa. C'est un petit village. Vivo en Ocoa. Es un pueblo pequeño. J'habite à La Maguana. C'est une communauté rurale située à San Juan de la Maguana. Vivo en La Maguana. Es una comunidad rural situada en San Juan de la Maguana. J'habite à La Vega. Vivo en La Vega. C'est l'une des 32 provinces de la République dominicaine, très connue pour son carnaval. Es una de las 32 provincias de la República Dominicana muy reconocida por su carnaval. Et finalement, j'habite à Polo, vivo en Polo. C'est une communauté rurale de Barahona. Es una comunidad rural de Barahona. Si has observado, en todas estas expresiones hemos usado se. Se, apóstrofe, e, este.
C'-E'-S-T. Significa este o esta o esto es. Es decir, cuando digo c'est une communauté, es una comunidad. Par exemple, si le pregunto ahora, ¿y tú dónde vives? À la campagne, dans un village, la capitale, un barrio. Très bien. Habiter, c'est avoir son domicile dans un lieu quelconque, y résider, faire sa demeure quelque part. Par exemple, habiter à la campagne, en ville, dans un quartier. Vivir es residir, tener su domicilio en un lugar, hacer su morada en algún lado. Por ejemplo, vivir en el campo, en la ciudad, en el barrio. Voilà. Dentro de todo lo que habíamos aprendido en la clase anterior, aparecen también los puntos cardinales que usamos para ubicarnos. ¿Recuerdas los puntos cardinales? ¿Puedes decirlo? Por supuesto. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Très bien, merci. Et maintenant, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre vocabulaire de la clase anterior. Te invitamos a que eche un vistazo sobre nuestro vocabulario anterior. J'habite dans une ville. Vivo en una ciudad. J'habite dans un village. Vivo en un pueblo. J'habite à la campagne. Vivo en el campo. Zone urbaine. Zona urbana. Zone rurale. Zona rural. Une ville. Una ciudad. Un village. Un pueblo. C'est une grande ville. Es una gran ciudad. C'est un petit village. Es un pueblo pequeño. C'est une communauté rurale de Barahona. Es una comunidad rural de Barahona. Très bien. Ahora te invito a que escuches con mucha atención las siguientes oraciones y detectar el punto cardinal en cada expresión. J'habite au nord du pays. J'habite au nord du pays. Vivo en el norte del país. ¿Has pensado en alguna ciudad, algún espacio en el norte del país? El Cibao. Te recuerdo que en varios textos no mencionamos norte, sino Cibao. Bien. Nicole habite au sud de Santiago. Nicole habite au sud de Santiago. Nicole vive en el sur de Santiago. Ma grand-mère habite à l'est de San Francisco. Ma grand-mère habite à l'est de San Francisco. Mi abuela vive al este de San Francisco. Moi, j'habite à l'ouest de La Vega. Moi, j'habite à l'ouest de La Vega. Yo vivo al oeste de La Vega. Bien. Santiago se trouve au nord du pays. Hein? Santiago se trouve au nord du pays. Santiago se encuentra en el norte
del país. Santiago se encuentra al norte del país. J'habite au nord de la Romana. ¿Ah? J'habite au nord de la Romana. Yo vivo al norte de la Romana. ¿Está pensando en dónde? Sí, ahí mismo. Très bien. Ils habitent au sud de Montecristi. Ils habitent au sud de Montecristi. Ellos viven al sur de Montecristi. Ellos viven al sur de Montecristi. Et toi, tu habites où? Et tú, ¿dónde vives? Je t'invite à observer la carte géographique del Gran Santo Domingo. Ahora, te invito a que observes el mapa del Gran Santo Domingo. Ya lo estás viendo. Sí. Bien. Ahora, observando el mapa, te invito a que completes las siguientes oraciones. Número 1. Villamella se trouve de Santo Domingo. Puedes completar con, sí, con el punto cardinal. Así es. Bien. Villamella se trouve au nord de Santo Domingo. Villamella se encuentra en el norte de Santo Domingo. Très bien. Numéro 2. Mano Guayabo se trouve de Santo Domingo. À l'ouest. Exactement. Mano Guayabo se trouve à l'ouest de Santo Domingo. Mano Guayabo se encuentra al oeste de Santo Domingo. Numéro 3. Une vivienda se trouve de la capitale. Une vivienda se trouve de la capitale. ¿Tienes la respuesta? À l'est. Exactement. Une vivienda se trouve à l'est de la capitale. Une vivienda se encuentra al este de la capitale. Numéro 4. La zone coloniale est située de la capitale. La zone coloniale est située de la capitale. La zona colonial está situada de la capital. ¿Tienes la respuesta? Oui. Au sud. Exactement. Au sud. La zone coloniale est située au sud de la capitale. La zona colonial se encuentra al sur de la capital. ¿Qué tal te fue? Bien, bravo, ça a été très bien, formidable. Factor es el número o expresión algebraica que se está multiplicando. En la vida cotidiana, nosotros normalmente llamamos factor cuando tenemos diferentes elementos. En matemática tiene otra connotación. Bien, el tema que nosotros vamos a trabajar hoy es factorización de polinomios. Cuando terminemos esta clase, tú serás capaz de establecer un concepto de factorización y vas a poder diferenciar 3 casos de factorización, además de resolverlos. Vamos a trabajar con factor común por agrupación de términos y la diferencia de cuadrados. Pero lo haremos de una manera bien simple, como siempre, para que tú lo disfrutes y lo aprendas. Acompáñame a la pizarra. En la pizarra ya tenemos puesta una figura. Si observas, tenemos formado un rectángulo,
pero ese rectángulo está formado por diferentes figuras. Todas tienen diferentes tamaños. ¿Puedes ver? Están de diferentes colores también, pero los colores no me van a influir en lo que yo quiero. Observa bien el tamaño. Cada una tiene diferentes tamaños, pero cada una tiene algo en común para yo poder formar este rectángulo que tengo aquí, si te das cuenta. Si no tuviera esta parte en común, yo no pudiera formar ese rectángulo. ¿Qué es lo que tienen en común ellas? Observa, es la altura. Bien, vamos a agregarle una variable a esta altura. Vamos a decir que es h. Bien, si la altura me representa h o está representada por h, esta franja rosada que está aquí sería h, esta franja blanca h, y así sucesivamente cada una de ellas tendrá la misma altura. Bien, ahora, habíamos dicho que tienen diferentes tamaños, así es que vamos a agregarle un literal a cada uno. Podríamos decir que esto aquí es A, la blanca B, la azul C, y aquí tenemos a D. O sea, cada una de ellas tiene A, B, C y D. Está representada por una letra. Bien. Si yo quisiera buscar el área de este rectángulo, yo tendría que recurrir a cursos anteriores. ¿Tú recuerdas la fórmula del área? Exacto, esa que dice que es base por altura. Sí, yo sé que la recuerdas. Base por altura. Si aquí esto sería, esto me representa a A, y yo quiero el área de ese rectángulo, que yo tendría H, que es esta, ¿verdad?, por A. Y si quiero la del blanco, que está representado con la letra B, pues sería H por B. Así sucesivamente. Si quiero el azul, también digo H por C. Y aquí terminaría H por D. Vamos a eliminarle la X para que no nos vayamos a confundir con que sea una variable. Ahí tendríamos el área, ¿verdad que sí? Pero tendría el área de cada una de esas partes. Sería el área de esta parte, de esa y de esa. Pero si yo quisiera el área del rectángulo completo, ¿qué yo haría? Exactamente, sumar cada una de ellas. Eso es lo que yo haría, ¿verdad que sí? Y fíjate que aquí, en este planteamiento, hay algo que está común. ¿Qué sería lo que está común ahí? La H. Entonces yo puedo representar eso de esta manera. H sería igual a ¿qué? A más B más C más D. Perfecto. Quiere decir que yo lo puedo representar de esta manera o lo puedo representar de esta manera. Cuando yo hago esta transición de estos elementos, poderlo representarlo de esta manera, a eso le llamamos factorización. Sí, esa transición es lo que se le llama factorización. ¿Qué es factorizar? Pues factorizar es el proceso que te permite descomponer factores, una expresión algebraica. ¿Qué significa eso? Pues convertir una expresión cualquiera en un producto indicado de sus factores, que fue lo que hicimos aquí. Fíjate que aquí tenemos un producto. ¿Por qué es un producto? Esta cantidad está multiplicando a todos esos elementos que están ahí dentro, ¿verdad que sí? Entonces, a eso le llamamos factorizar. Y hay diferentes casos de factorización. Hoy vamos a trabajar solo algunos. Por ejemplo, a este le llamamos factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues el elemento que se va repitiendo. Veamos otro ejemplo de factor común. Si tenemos la expresión 4AB, y en este caso A está elevado al cubo, más 10 al cuadrado B, si queremos factorizar esa expresión, ¿cómo lo hacemos?
Primero, observemos que tenemos elementos que son comunes. ¿Cuáles son comunes? Tengo a A y a A en este término, ¿verdad? Tengo a B y tengo a B en este término, por tanto, A y B son comunes. Ahí ya tenemos un factor común, pero también tenemos un coeficiente 4 y coeficiente 10. Bien, como tenemos esos elementos, ¿qué hacemos? Fácil, buscamos el máximo común divisor de esos coeficientes y tomamos todas las letras que se repitan con su menor exponente. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre 4 y 10? Pues 2. ¿Cómo así, profe, que 2? Sí, ¿por qué? Porque yo puedo decir 4 dividido entre 2 y me va a dar a una cantidad exacta. Y yo puedo decir 10 dividido entre 2 y me va a dar a una cantidad exacta. Entonces tomo los elementos comunes, que en este caso es A y B, y voy a tomar las partes o los exponentes que sean menos, los que sean más pequeños, como en este caso sería A al cuadrado y en este caso es B a la 1. Perfecto, ya casi terminamos. ¿Qué hago ahora? Pues divido 4 entre 2 a 2, 4 entre 2 a 2. A a la 3 entre A a la 2, tú recuerdas desde las divisiones que los exponentes se restan, ¿verdad? Entonces, 3 menos 2, 1, y aquí B entre B, fíjate que B está elevado a la 1, por tanto, 1 menos 1, 0, no lo voy a poner, más 10 entre 2 a 5, está elevado a la 2, y aquí a la 2, por tanto, 2 menos 2, tampoco lo voy a poner, pero sí va a quedar, ¿qué va a quedar? B. ¿Bien? Ahí queda B. 2x a la 4 más 6x a la 3. ¿Cuál sería el factor común y cómo nosotros podemos factorizar esa expresión? Un momento, estoy analizando la expresión. La respuesta es 2x a la 3 por x más 3. Excelente. Fíjate que el primer paso es buscar el común denominador entre los coeficientes. Tengo a 2 y a 6 como coeficientes. ¿Cuál es el común denominador? Pues 2. Y tomamos la variable, en este caso x, con su mínimo exponente, que es 3. Luego simplemente divido cada uno de los términos entre ese factor común que encontramos. Neurona, ¿hacemos otra? Me parece bien, profesora. Bueno, pues la siguiente nos dice 18x a la 5 más 30x a la 4. ¿Cómo resolveríamos esa? Un momento, estoy analizando nuevamente esta expresión. Ya la tengo, profesora. ¿Y cuál es el resultado? 6x a la 4 por 3x más 5. Excelente. Buscamos el común denominador entre 18 y 30. En este caso sería 6. Y tomamos la x como factor común con sus respectivos exponentes, siempre con el más pequeño. En este caso, como tengo 5 y 4, tomamos el 4. Luego, cada uno de los términos lo voy a dividir entre ese común denominador. Perfecto. Entonces, creo que ya podemos continuar. ¿Qué te parece, Neurona? Por supuesto, profesora. Vamos a continuar con los casos de factorización. Y como me preguntaban ahorita, ¿puedo aplicar siempre el caso de factor común? Bueno, no siempre, pero sí existe otro caso donde podemos aplicar factor común cuando tengo diferentes elementos. ¿Cuál es? Factor común por agrupación de términos. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la expresión mx más nx más mw más nw, y me piden que factorice esa expresión. Fíjate que en este caso
tengo AX y tengo AX, ¿verdad? Pero también tengo W y tengo W. Puedo factorizar de esa manera. También podría factorizar por M y por N. Vamos a tomar uno de esos casos. Primero vamos a agrupar los que sean semejantes. ¿Cuáles tienen AX? Bueno, pues este MX tiene y NX también tiene. Están casi organizados. De este lado tengo a W y a W, ¿verdad? Como vamos a expresar como un producto, ¿qué podemos hacer? Sacamos el factor común de aquí, que sería X, y hacemos la división. MX entre X sería AM, ¿verdad que sí? Luego, NX entre X sería AN. Bien, esa sería la primera parte de este. Luego, hacemos lo mismo con esta expresión. Factor común de aquí sería W. W sería el factor común. Y divido MW entre W es igual a M, más NW entre W es igual a N. Si te das cuenta, tenemos dos elementos diferentes. ¿Cuáles son? X y W. Podemos agruparlo en una sola parte. Y tenemos dos elementos que se repiten. ¿Cuáles son? MN y MN. En este caso ya esa expresión está factorizada. Fíjate que agrupamos los términos, ¿bien? Agrupamos los términos y luego realizamos el mismo proceso que en el caso anterior. Por tanto, ya esa expresión ahí estaría factorizada. ¿Puedo hacer otro ejemplo con esto? Sí, hay muchísimos ejemplos con eso. Tú luego puedes ir indagando con relación a lo que es este caso de factorización. Ahora veamos otro caso de factorización. ¿Cuál sería? La diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Pues, como su nombre lo indica, lo primero que tiene es una resta. Bien, y tiene dos elementos que tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, si yo tengo A menos B, si yo tengo estos dos elementos, ¿verdad que sí? A cuadrado y B cuadrado, esto tiene una raíz cuadrada exacta y este tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Cómo lo hacemos? Pues saco la raíz del primer término y la raíz cuadrada del segundo término y lo expreso como su conjugado. ¿Qué es su conjugado? Pues en uno va a estar positivo y en el otro va a estar negativo. La raíz cuadrada de A al cuadrado sería A, la raíz cuadrada de B al cuadrado sería B. Uno positivo, o sea, lo voy a expresar como su producto. Uno positivo y eso mismo con uno negativo. Sencillito, ¿verdad que sí? Qué bueno. Veamos un ejemplo con números. Entonces tendríamos x al cuadrado menos 4. Primero verificamos que tenga raíz cuadrada. ¿Tiene raíz cuadrada? Sí. X al cuadrado tiene raíz cuadrada que es x. X al cuadrado tiene su raíz cuadrada que es x. 4 también tiene raíz cuadrada que es 2. Entonces, uno positivo y el otro negativo. Bien. Palabra clave: sostenibilidad. Es la cualidad que tiene un proceso, proyecto o trabajo de mantenerse en el tiempo independientemente de las dificultades o cambios que experimenta. Según la Real Academia de la Lengua Española, especialmente en ecología y economía, se define como aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Vamos a conocer el contenido exacto, preciso y diversos ejemplos de esta palabra en todo el tema, porque exactamente esa palabra clave es el tema del día de hoy. Vamos a enfocarnos a estudiar la sostenibilidad de la población humana.
¿A qué apunta esto? Un sinónimo, primero, que podemos entender y traer a nuestra memoria es mantener. Cuando hablamos de sostener, hablamos de mantener. Fíjate, en español quizás has estudiado lo siguiente. Aquellas palabras que terminan en bilidad refleja la acción de algo, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de confiabilidad, se refiere a la acción de confiar. Si hablamos de responsabilidad, hablamos de la acción de ser responsable. Y exactamente la sostenibilidad es la acción de sostener, de mantener. Un ejemplo de esto: cuando una persona decide construir una casa, tiene la zapata. La zapata es la que sostiene toda la infraestructura de esa casa que se está construyendo. Es la que de por vida y hasta que ésta tenga existencia, sostiene todo el peso de la casa, los artículos que están dentro de ella y las personas que están dentro de ella. Por eso la sostenibilidad es la acción de sostener. Es lo mismo cuando pasamos por la ciudad y vemos un puente. El puente tiene unas columnas. Esas columnas sostienen el peso del puente. Pues resulta que en la sociedad, desde nuestra asignatura Ciencias Sociales, es conocer aquellos elementos que sostienen la vida de la sociedad misma y dentro de esto, la vida de cada habitante. Aquí vamos con lo siguiente. En clase anterior estuvimos hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, diciendo con esto que el desarrollo que debe tener cada nación, cada país, debe ser de manera sostenible. Y fíjate en lo siguiente: los proyectos que se realizan a nivel nacional deben tener en consideración la necesidad del momento, pero también la vida futura de esa sociedad. Un ejemplo sencillo de esto: cuando una persona el día de hoy decide tener un programa, un proyecto, una empresa, debe ser pensando en los empleados que tiene en el momento, pero también en la vida de esa empresa a 5, 10, 15 años. Eso es pensar en un proyecto sostenible, que se mantenga en el tiempo, que se sostenga. Ejemplo sencillo, el medio ambiente. Si una empresa desea construir muebles, esa madera, ¿de dónde viene? Pues del bosque. No se puede talar todos los árboles del bosque y luego dejarnos sin árboles para fabricar muebles. ¿Qué pasará en 1, 2 años? Nos quedamos sin árboles y con bellos muebles en casa. ¿Ese es un proyecto sostenible? No. Por lo tanto, se debe de pensar qué cantidad de árbol se puede talar, pero también qué cantidad debe sembrarse para que en 5, 10, 15 años tengamos otros árboles ahí presentes. Ese es un proyecto sostenible. Todo proyecto debe ser sustentado en ¿qué? En el pensar de que esto se mantenga en la posteridad, de que sea conveniente en el momento, de que cubra una necesidad en el momento, pero también que atienda a las necesidades futuras. Porque hoy tu necesidad es educación, alimento, vestirte, pero mañana tu necesidad es estudiar en la universidad, un empleo, un desarrollo personal, pues en eso también se debe pensar. Siguiendo esa misma línea, existe lo que se llama regeneración de recursos. ¿Qué es esto? ¿Has escuchado la palabra reciclaje? Pues apunta por ahí. Es que un recurso social, un recurso económico, tenga la facilidad de responder a una necesidad, pero luego que cumpla con ese cometido, pueda asimismo responder a otra necesidad particular. Digamos lo siguiente, pues fabrican una botella de cristal para poder envasar un alimento. Bien, eso cubre una necesidad en el momento, de modo particular para una persona o para el colectivo. Pero luego esa botella de cristal es reciclada y se convierte en un florero o en otro tipo de envase para otro tipo de alimento. Regeneración de recursos.
Igual, cuando se fabrica un elemento, debe ser pensando en la utilidad que éste tendrá, no solo hoy y mañana, sino en la posteridad. Incluso nosotros debemos de pensar en el consumismo. Aquello que yo consumo, ¿solamente es por gusto o es para cubrir una necesidad? Porque cada cuestión que tenemos en nuestro espacio es fabricado. Entonces, la generación de recursos también apunta a la canalización de recursos de manera igualitaria y equitativa. Y aquí te enseño una diferencia eminente. Sucede lo siguiente: el gobierno, el Estado, tiene recursos para la población. Pero te pregunto yo, ¿a todas las clases sociales se les debe dar los mismos recursos? No. ¿A todos debería de llegar lo mismo? No. ¿Por qué? Porque las necesidades son distintas, diversas. Entonces, cada necesidad debe ser atendida en la magnitud de la densidad poblacional que habita en ese lugar. Por eso hay una diferencia en lo siguiente. La igualdad, punto 1. La igualdad es nosotros poder canalizar un recurso pensando en que llegue lo mismo para todos. Por ejemplo, en la escuela, cuando llega la merienda a tu escuela, es pensando que a cada uno debe llegar lo mismo. Eso es repartir los recursos de manera igualitaria. Eso es posible, eso es bueno, pero siempre y cuando las necesidades de ese colectivo sea la misma, porque si la necesidad es diferente, el recurso no puede ser distribuido de manera igualitaria. ¿Por qué? Porque son diferentes las necesidades que se deben de cubrir. Ahí entra la equidad. Equidad es la capacidad que se debe de tener de repartir los recursos según las necesidades de la persona o de la sociedad. Y aquí pasa lo siguiente. Cuando un sector social tiene una gran población de empleos informales en ese tiempo de pandemia y otro sector tiene una alta población de individuos que tienen un empleo formal y que está trabajando actualmente, si el gobierno dispone recursos para la población, ¿a quién debería de llegarle más recursos? ¿A uno o al otro? Pues aquellos que más lo necesitan, aquellos que tienen meses que no trabajan, aquellos que por X o Y situación no pueden laborar en este momento. ¿Por qué? Porque sus necesidades son mayores. Entonces, el foco de atención ante el tema de la sostenibilidad es pensar en las necesidades del colectivo y hacer la reflexión. ¿Los recursos deben ser distribuidos de manera igualitaria o de manera equitativa? Atendiendo a esto. Y es así como dentro de la sociedad se tiene el compromiso eminente de que todos tengan satisfecha aquella necesidad inmediata y del momento, pero pensando también en la futura. ¿Qué pasa con esto? No es solamente un tema de alimento, no es solamente un tema de electricidad. Incluso también cuando te hablo de recursos, es un tema de canalizar, por ejemplo, el agua potable. Tú conoces quizá la situación de algún lugar del mundo donde el agua no llega todos los días. Eso es una necesidad que se tiene. También conoces de lugares donde la electricidad no llega. Eso apunta ¿a qué? A que eso debe ser satisfecho. ¿Qué sucede? Que países como el nuestro, subdesarrollado, en algún sector social, estas necesidades son de alto nivel. Por lo tanto, el compromiso nacional, el compromiso del Estado y de cada ciudadano es emprender proyectos que ponga atención a esa cuestión del momento, de la localidad, de la persona. Es por eso que nosotros debemos de pensar cuál es el trabajo que debemos de realizar. Es así como en tu infografía tienes el compromiso de plasmar las necesidades de la población y de qué modo estas necesidades pueden ser satisfechas para que así se piense en un desarrollo sostenible, aquello que en el momento dé respuesta, pero también tenga respuesta en la posteridad. Y como te decía en el tema del medio ambiente, ocurre que a veces hacemos uso de los espacios sin pensar en el daño que se está haciendo. Y a veces hacemos uso de elementos
que hacen daño al medio ambiente. Cuando colocamos un desecho sólido donde no deberíamos. Cuando tenemos una acción social que no corresponde con la conciencia ciudadana de cuidar nuestro espacio y nuestro ambiente. Es así como pensar en que sea sostenible, en que se mantenga ahora y en el después, es dar cavidad, es dar un pensamiento ¿a qué? A una conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque la población, como ya hemos estudiado anteriormente, tiene la característica de que no todos corresponden a una educación, a una adquisición, a un nivel de compromiso. Por ejemplo, si tenemos un tema de sobrepoblación, ¿a qué apunta esto? A que en el futuro la cantidad de recursos que es canalizado se verá menguado, se verá disminuido, se verá carente. Porque si una población tiene alimentos para 100 personas, pero son 150 personas, hoy puede ser que eso sea atendido. Pero ¿qué será en 1, 2, 3 meses? El proyecto de pensar dentro de la demografía humana, el tema de la población, el tema de la sostenibilidad, aliado a esto, es pensar en esto, en que problemas como la sobrepoblación atenta a la esperanza de vida futura. Es pensar a que la distribución de recursos que a veces se hace de manera igualitaria, cuando debería de ser de manera equitativa, atenta al desarrollo inclusive de cada individuo. Y por eso nosotros debemos de pensar, no a todos los lugares deben llegar los mismos recursos, porque unos necesitan más que otros. Es la idea que debemos de ir pensando, que debemos de ir analizando, comprendiendo y también plasmando en esa infografía que tú vas a realizar para darla a conocer, para replicar esta información. Te invito para que profundices este contenido, que visites la página en pantalla, para que así puedas tener el conocimiento y el contenido necesario para poder realizar tu infografía. Me despido ofreciéndote, dándote a conocer esa frase de ese político, José Francisco Peña Gómez. Él decía, solo a los pueblos les corresponde la tarea de elegir su sistema de vida y de gobierno. Nos vemos hasta la próxima. Qué bueno que estuviste pendiente a nuestro resumen semanal. Te invito a que contactes a tu maestro titular de la escuela a través de la plataforma que hayan acordado. También espero que hayas tomado los apuntes de los temas más relevantes que pudiste ver en el día de hoy. Para la próxima clase te esperamos tan puntual como el día de hoy, con más y mejores contenidos para ti. Hasta la próxima.